Segundo de Crónicas 24. Después de la muerte de Joadá, los jefes de Judá fueron a rendir homenaje al rey, que les hizo caso. Abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y sirvieron a los cipos y a los ídolos. Por este pecado la cólera estalló contra Judá y Jerusalén. Les envió profetas para convertirlos al Señor, pero no hicieron caso de sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joadá, que, erguido ante el pueblo, les dijo: Así dice Dios: ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor? No tendréis éxito. Por haber abandonado al Señor, Él os abandonará. Pero conspiraron contra él y por mandato del rey lo apedrearon en el atrio del templo del Señor. El rey Joás, olvidándose del amor que le profesaba Joadá, mató al hijo de éste, que murió diciendo: que lo vea el Señor y lo demande. Al cabo de un año, un ejército de Siria se dirigió contra Joás, invadió Judá y Jerusalén, mató a todos los jefes del pueblo y envió todo el botín al rey de Damasco. Aunque el ejército de Siria contaba con poca gente, el Señor le entregó un ejército enorme, por haber abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así se hizo justicia con Joás. Al marcharse los sirios, dejándolo con múltiples dolencias, sus servidores conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Joadá. Hirieron a Joás en la cama y murió. Fue sepultado en la ciudad de David, pero no en el panteón real. Los conspiradores fueron Zabad, hijo de Simat la amonita, y Jozabad, hijo de Simrit la moabita. Lo referente a sus hijos, a los numerosos oráculos contra él y a la restauración del templo de Dios está escrito en el comentario al libro de los reyes. Su hijo Amasías le sucedió en el trono. Segundo de Crónicas, capítulo 25. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jordán y era de Jerusalén. Hizo lo que es bueno a los ojos del Señor, aunque no con todo su corazón. Una vez afianzado su reino, mató a los servidores asesinos del rey su padre, pero no ejecutó a los hijos de los asesinos, según lo escrito en el libro de la ley de Moisés, promulgada por el Señor. Los padres no serán ejecutados por las culpas de los hijos, ni los hijos por las culpas de los padres. Cada uno será ejecutado por su propio pecado. Amasías congregó a Judá y designó jefes de millares y de centenas para todos los de Judá y los benjaminitas, por familias. Hizo el censo de los mayores de 20 años, que arrojó este resultado: 300.000 mozos aptos para la guerra y para manejar lanza y pavés. Contrató en Israel por 100 talentos de plata a 100.000 valientes guerreros, pero un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo: Majestad, no lleves contigo al ejército de Israel, pues el Señor no está con Israel ni con ninguno de los efraimitas. Si van contigo te esforzarás en la batalla, pero el Señor te hará caer ante tus enemigos, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Preguntó Amasías al hombre de Dios: ¿y los 100 talentos de plata que he dado al destacamento de Israel? Contestó el hombre de Dios: el Señor puede darte mucho más que eso. Amasías licenció al destacamento de Efraín para que volvieran a sus casas. Ellos se enojaron mucho contra Judá y volvieron a sus casas ardiendo en cólera. Amasías se armó de valor, marchó al valle de la Sala al mando del ejército y dio muerte a 10.000 de los de Seir. Los de Judá apresaron vivos a otros 10.000. Los llevaron a la cima de la roca y los despeñaron desde ella. Todos murieron reventados. Entretanto, el destacamento licenciado por Amasías para que no luchase a su lado se dispersó por las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Jorón, matando a 3.000 personas y recogiendo un gran botín. Cuando Amasías regresó de derrotar a los idumeos, se trajo los dioses de los de Seir, los adoptó como dioses propios, se postró ante ellos y les quemó incienso. Se encendió la ira del Señor contra Amasías y le envió un profeta que le dijo: ¿por qué te diriges a los dioses de un pueblo incapaces de salvar a su gente de tu mano? Mientras hablaba, Amasías le reprochó: ¿acaso te han constituido consejero del rey? Cállate. ¿Quieres que te maten? El profeta terminó con estas palabras: por lo que has hecho y por no escuchar mi consejo, estoy seguro de que Dios ha decidido destruirte. Tras haberse aconsejado, Amasías, rey de Judá, mandó decir a Joás, hijo de Joacaz, hijo de Jehú, rey de Israel: ven, veámonos las caras. Joás, rey de Israel, mandó decir a Amasías, rey de Judá: el cardo del Líbano mandó decir al cedro del Líbano: dame a tu hija por esposa de mi hijo. Pero pasó una fiera del Líbano y pisoteó el cardo. Tú dices:
He derrotado a Edom, por eso se enaltece y se envanece tu corazón. Quédate tranquilo en tu casa. ¿Por qué quieres provocar una guerra en la que caigas tú y tu pueblo Judá? Pero Amasías no hizo caso, porque estaba de Dios que fuera entregado en manos de Joás por dirigirse a los dioses de Edom. Entonces Joás, rey de Israel, subió a vérselas con Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes de Judá. Judá fue abatido ante Israel y cada uno huyó a su tienda. Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ococías, y lo condujo a Jerusalén. En la muralla de Jerusalén abrió una brecha de unos 200 metros desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Se apoderó del oro, la plata y los utensilios que se hallaban en el templo de Dios al cuidado de Obed-Edom, los tesoros del palacio real y los rehenes, y se volvió a Samaria. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, sobrevivió 15 años a Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel. El resto de los hechos de Amasías, los primeros y los postreros, ¿no están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel? Después de que Amasías se apartara del Señor, conspiraron contra él en Jerusalén y tuvo que huir a Laquis. Lo persiguieron hasta esta ciudad y allí le dieron muerte. Lo cargaron sobre unos caballos y lo sepultaron con sus padres en la capital de Judá. Proverbios 10, 1-21. Hijo sensato, alegría de su padre; hijo necio, tristeza de su madre. Tesoros injustos de nada sirven, mas la justicia libra de la muerte. El Señor no deja que el justo pase hambre, pero rechaza la codicia del malvado. Manos perezosas generan pobreza, brazos diligentes riqueza. Hombre prudente recoge en verano, quien duerme durante la cosecha se abochorna. La cabeza del honrado atrae bendiciones, la boca del malvado encubre violencia. El recuerdo del justo es bendito, el nombre del malvado se extingue. El hombre juicioso acepta el mandato, el que habla necedades se pierde. Hombre sincero camina seguro, hombre retorcido queda al descubierto. Guiñar el ojo acarrea pesares. Reprender con franqueza es buen remedio. Manantial de vida es la boca del justo, pero la boca del malvado encubre violencia. El odio provoca reyertas, el amor disimula las ofensas. En labios prudentes hay sabiduría, la espalda del necio se mide con la vara. El sabio atesora saber, la boca del necio es ruina inminente. La fortuna del rico es su baluarte, la miseria es la ruina del pobre. El salario del honrado es la vida, la ganancia del malvado el fracaso. Quien se deja instruir se encamina a la vida, quien rechaza la reprensión se extravía. Labios embusteros encubren el odio, quien difunde calumnias es un insensato. Quien mucho habla no escapa al pecado, quien refrena los labios se llama sensato. Plata de ley la boca del honrado, mente perversa no sirve de nada. Labios honrados apacientan a muchos, la falta de juicio mata a los necios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. En Iconio entraron en la sinagoga de los judíos, según su costumbre, y hablaron de tal forma que creyó un buen número de judíos y de griegos. Pero los judíos que no habían creído excitaron y enconaron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. A pesar de ello, se detuvieron allí bastante tiempo, hablando con valentía, apoyados en el Señor, que daba testimonio de la palabra de su gracia al concederles realizar por su mano signos y prodigios. La población de la ciudad se dividió en bandos, unos a favor de los judíos, otros a favor de los apóstoles. Entonces se produjeron conatos de violencia de parte de los gentiles y de los judíos, con sus autoridades, para maltratarlos y apedrearlos. Al darse cuenta de la situación, huyeron a las ciudades de Licaonia, a Listra y Derbe y alrededores, donde se pusieron a predicar el Evangelio. Había en Listra sentado un hombre impedido de pies, cojo desde el seno de su madre, nunca había podido andar. Estaba escuchando las palabras de Pablo y éste, fijando en él la vista y viendo que tenía una fe capaz de obtener la salud, le dijo en voz alta: «Levántate, ponte derecho sobre tus pies». El hombre dio un salto y echó a andar. Al ver lo que Pablo había hecho, el gentío exclamó en la lengua de Licaonia: «Los dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos». A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque se encargaba de hablar. El sacerdote del templo de Zeus, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo a las puertas toros y guirnaldas, y con la gente quería ofrecerles un sacrificio. Al oírlo, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron el manto e irrumpieron por medio del gentío, gritando y diciendo:
Hombres, ¿qué hacéis? También nosotros somos humanos de vuestra misma condición. Os anunciamos esta buena noticia, que dejéis los ídolos vanos y os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen. En las generaciones pasadas permitió que cada pueblo anduviera por su camino, aunque no ha dejado de dar testimonio de sí mismo con sus beneficios, mandándoos desde el cielo la lluvia y las cosechas a sus tiempos, dándoos comida y alegría en abundancia. Con estas palabras, a duras penas disuadieron al gentío de que les ofrecieran un sacrificio. Pero llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándole ya por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído.